Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el tiempo que nos estás escuchando. Mi nombre es María Lourdes y bueno, yo estoy muy feliz y contenta de poder acompañarlos en este nuevo video en el que estamos hablando, ¿no?, sobre el manual de consejería. Entonces, de parte mía y de todo el equipo de Only One Teams, les mandamos un fuerte abrazo y saludos. Bueno, como lo decía, vamos a hablar sobre el manual de consejería. Y en este nuevo tema nos toca tocar el capítulo número 4, que es el perfil de todo buen consejero. Y ya nos da, ¿no?, luces de que vamos a aprender, es de cómo podemos ser buen consejeros, vamos a tocar el perfil de todo buen consejero. Y sabemos que como consejeros tratamos con personas que confían en nosotros para contar sus problemas, sus situaciones complicadas, difíciles, sus dudas. Todo eso confían en nosotros, y nosotros como consejeros tenemos que tener la responsabilidad de dar un buen consejo para que les ayude a ellos, ¿no?, que sea un apoyo para ellos. Entonces tenemos que tener el corazón y la mente abierta a poder aprender más, a poder capacitarnos, a poder tomar cursos, a poder pedir consejo también a personas que ya tienen más experiencia, más sabiduría en lo que es consejería. Entonces tenemos que estar dispuestos a poder aprender más. Ahora, el buen consejero conoce a su audiencia. Entonces, en este caso, nuestra audiencia es los preadolescentes y los adolescentes. Tenemos que conocer la etapa que ellos están viviendo, cambios, el proceso, posibles problemas que ellos puedan tener. Todo tenemos que ir aprendiéndolo, tenemos que estudiar sobre la preadolescencia y la adolescencia. Ahora, hay un cambio que es muy impactante, es de impacto en la vida de un preadolescente y adolescente, que es el cambio físico. Nosotros también hemos pasado por la preadolescencia y la adolescencia y conocemos un poco más de cerca ya que lo que hemos pasado, ¿no?, en esa etapa de nuestra vida. Entonces sabemos que cambios físicos como la menarquía, la primera menstruación en las chicas, acompañado de cambios físicos en el cuerpo, y también como en caso de los chicos ya es el despertar de los espermatozoides, de cambios en el tono de la voz, ya cambia. Entonces son un conjunto de cambios físicos que tienen los chicos y las chicas. Ahora, también hay los cambios psicológicos, que los cambios psicológicos son muy importantes. Ya ellos comienzan a poder a formar su personalidad, poder identificar su forma de pensar, poder tener ya la autonomía, poder desarrollar ya su juicio crítico, su forma. Es todo un conjunto de nuevos cambios psicológicos, donde ellos ya la adolescencia y preadolescencia, el primer paso, son como los primeros pasos para ya formar su vida adulta. Entonces es toda una serie de cambios. Muchas personas ya adultas miran la etapa de la pre y adolescencia como inmadurez o como baja autoestima nada más, no le dan la debida importancia, no lo miran como problemas en sí, lo miran como inmadurez, quizás caprichos de los pre y adolescentes. Entonces nosotros no podemos mirar así, no podemos, tenemos que darle ese valor a esos problemas, ¿no?, que ellos están pasando, ponernos en sus zapatos
y poder entenderlos y comprenderlos, no juzgarlos, poder ganar esa confianza, ¿no? Y no hacerles creer que son como pensamientos superficiales que ellos tienen o que ya se le va a pasar o que es inmadurez. No, tenemos que tener en cuenta que estos son problemas reales que ellos pasan, cambios reales que ellos están pasando. Entonces nuestra consejería debe ser de manera objetiva, con experiencia y con sobriedad en el consejero. ¿Qué nos dice con sobriedad o experiencia? Tenemos que saber ganarnos la confianza del adolescente o del preadolescente, poder llegar a ellos mediante actividades en común, mediante que ellos puedan sentir que en nosotros puedan confiar, porque ellos están en la etapa de poder buscar modelos a seguir. Quizás podemos pensar que no, ellos están construyendo solamente su propio modelo y darnos en esa idea. No, ellos están buscando fervientemente modelos a seguir. Entonces nosotros tenemos que llegar a tener la capacidad de poder ganarnos la confianza de ellos, saber cómo podemos llegar a ellos, poder conversar, podernos ver ante ellos que comprendemos y entendemos lo que están pasando. Entonces, eso es muy, 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 muy importante. Ahora, el verdadero o el buen consejero conoce la fuente de la consejería. Y bueno, nuestra fuente vendría a ser Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es un buen consejero. Y lo dice aquí, en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Y uno de esos nombres es Consejero Admirable. Entonces conocemos en varios versículos, en varios capítulos de la Biblia, nos dice que a Jesús lo buscaba desde multitudes a personas, pedir consejo, a preguntarles de diferentes temas. Jesús tenía esa acogida de que lo buscaban a él para pedirles consejo, sabiduría. Veían en él un buen consejero, veían en él una persona que podían preguntar, en una persona que tenía sabiduría y que es un buen consejero. Entonces, si quizás todavía nos falta, ¿no? Nos falta aprender, entonces es un buen momento para que nosotros podamos agarrar nuestro lápiz, nuestro cuaderno y poder ir estudiando cómo Jesús ha sido un buen consejero, cómo podemos estudiar a Jesús, cómo ha sido como consejero. Ahora, hay técnicas básicas para el buen consejero. Sabemos que tenemos que aprender, como estamos diciendo, entonces también tenemos que aprender nuevas técnicas, como es el aprender a preguntar. No nos podemos quedar con lo primero que nos dice el preadolescente y el adolescente y darle de frente un consejo. No, porque estaríamos dando un mal consejo. Y después diciendo, yo no sabía de esto, si no le hubiera aconsejado esto. No podemos caer en eso, no podemos llegar a eso. Tenemos que poder preguntar, tenemos que aprender a preguntar. Saber qué preguntar, cómo podemos preguntar, saber a veces cuando damos consejería nos armamos unas pautas, ¿no? Una estructura de preguntas que le podemos hacer, pero en sí la consejería es algo dinámico. Puede ser que la primera pregunta que estabas poniendo la puedas hacer al último. Depende en la situación, ¿no? de la consejería. Puedes
de formular la pregunta que estabas haciendo, poder cambiarla, poder eliminarla, en fin. Nosotros tenemos que ser dinámicos en ese lado, saber qué preguntar, cómo preguntar, para poder obtener información necesaria para nosotros dar una buena consejería. Y Jesús aplicaba eso, preguntaba: ¿y tú qué opinas, Pedro? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lo interpretas tú? En fin, podemos encontrar muchas preguntas que hacía Jesús. Ahora, el otro punto es aprender a escuchar. Y en aprender a escuchar va muy acompañado en el aprender a preguntar, ya que si preguntamos mucho, también vamos a tener muchas respuestas, y tenemos que saber o aprender a escuchar. No podemos, como les decía, no podemos dar una solución rápida solamente con poca información que nos da. Tenemos que saber escuchar más. Y si quizás esta técnica de saber escuchar todavía no la desarrollas, puedes ir anotando lo que te va diciendo la persona, ¿no? Y poder recopilando ahí información en un cuaderno de apuntes, claro, con el permiso de la persona. Ahora, del preadolescente con su permiso. Entonces, ahora vamos a ver el otro punto, que es identifica el verdadero problema. Esta técnica es muy perceptiva. Tenemos que ser muy perceptivos, tenemos que poder indagar. ¿Por qué? Puede que se nos dé un caso, que una adolescente o preadolescente nos presente el caso de que ella ha terminado con su enamorado y ella la única solución que ve es poder regresar con él. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que identificar, tenemos que diagnosticar qué es de verdad el verdadero problema. ¿Cuál es de verdad el verdadero problema? Puede ser que nuestra pre o adolescente sufra de dependencia emocional o falta de figura paterna. Y el problema no sea en sí que su enamorado la haya dejado, sino que tiene problema de dependencia emocional. Entonces nosotros tenemos que ir a aconsejar sobre ese tema. Otro caso podría ser de que el adolescente no le dejen hacerse un tatuaje, o no le quieran dar las llaves del automóvil, no le dejen jugar al PlayStation o jugar con su PC. Y eso le va a dar un problema. Puede decir: no, mis papás no me dejan hacer esto. Y lo que no sabemos es que él puede estar teniendo unas bajas calificaciones, y que sus padres han dado esa medida, ¿no? para que se pueda dedicar más a sus estudios. Entonces son esas cosas que quizás el adolescente no los va a contar, no lo percibe, y nosotros tenemos que poder indagar para encontrar el verdadero problema, para dar una buena solución. Ahora, vamos a seguir con usa tu Biblia. Sabemos que la palabra de Dios es donde podemos encontrar sabiduría. Es nuestra guía, la palabra, ¿no? Entonces no debe ser como una técnica, sino como la estructura donde tenemos que seguir. Ahora, nos basamos en estos versículos que nos dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esto está en 2 Timoteo 3:16. Otro versículo es: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Eso lo encontramos en Salmos 119, versículo 9. Ahora,
todo lo que nosotros podamos pensar de cómo puede solucionarse un problema en nuestro pensamiento, que viene de nosotros y no de la palabra, no va a servir para poder dar un buen consejo al preadolescente. Si no estamos basados en la palabra de Dios, no vamos a poder dar un buen consejo. Así que nosotros tenemos que estar empapados de la palabra de Dios, poder ese problema que Él nos está contando, poder contextualizar en una historia, en una parábola, en un capítulo de la Biblia, en un libro de algún personaje bíblico. Entonces tenemos que tener ese conocimiento de la palabra. Y pues Dios quiere usar nuestras vidas, quiere usarnos a nosotros como consejeros para poder llegar a ellos, porque si nosotros usamos la palabra de Dios y somos buenos consejeros, nos esforzamos, pues vamos a poder ser unos buenos obreros, como le dice aquí en Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpretas rectamente la palabra de verdad. Eso está en Timoteo capítulo 2, versículo 15. Entonces, a nosotros nos toca leer, aprender, memorizar toda información, toda palabra, la palabra de Dios para dar buenos consejos. Ahora, el buen consejero conoce la dinámica de los padres. No podemos dejar de lado a los padres en nuestra consejería. ¿Por qué? Ya que los pre y adolescentes están pasando por bastantes cambios, también estos cambios se presentan en casa, en el hogar, y pueden estar presentándose nuevos problemas en ellos, ¿no? Porque los preadolescentes y adolescentes pueden ver a sus padres como alguien que les dice a todos, solo les dice qué deben de hacer y qué no deberían de hacer, y pues los ven como una figura anticuada, alguien en que no pueden confiar. Entonces pasa ese problema. Y ahora también que los padres pueden pensar que esos problemas o todos estos cambios que están pasando los pre y adolescentes, verlos como inmadurez o nuevas cosas. Ay, es que esas cosas, nuevas cosas que aparecen, X o diferentes comentarios que pueden, o pensamientos que pueden tener los padres. Entonces tenemos que estar atentos también a eso y poder saber que Dios pone a los padres como líderes para la crianza de los pre y adolescentes. Entonces ellos están con más autoridad sobre ellos. Entonces tanto nosotros como consejeros de ellos y tanto ellos como padres tenemos un mismo fin, que es ayudar, guiar a los preadolescentes. Buscamos el bien de ellos. Entonces tenemos que poder tener conexión con ellos también. Entonces este es el último capítulo, ya, el último punto, disculpen, de este tema. Y pues a esforzarnos como consejeros para que nosotros podamos ser buenos consejeros y que seamos un medio de ayuda para los pre y adolescentes en todo este cambio de la adolescencia.